Muy buenas noches, mis hermanos. Qué bueno reunirnos. Hoy es nuestra reunión número 18. Muy bien. Lo planeado para este tipo de reuniones son 52 reuniones. Después vamos a mirar cómo continuar. La idea, creo, es mantener una escuela dominical en este tiempo para poder sentarnos a estudiar la palabra y preguntar. El propósito de esta clase es hacernos una pregunta. ¿Amamos a Dios? Si yo les pregunto abiertamente, ¿amamos a Dios? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí? Yo creo que todos diríamos así, pero ¿lo hacen a su manera o lo hacen a la manera de su corazón? ¿Ustedes qué piensan? Porque la Biblia dice que hay una sola manera para amar a Dios. ¿Cuál sería esa manera para solo amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Sí, pero la Biblia dice un versículo. Si me amáis, guardaréis sus mandamientos. Sí, claro, pero ¿cuál es el resumen de los mandamientos? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás. O sea, fíjense que al final la vida cristiana se reduce en una sola idea. Acá está mi Raquelita. Ah, bueno, está bien. Acá hay un espacio. No, acá hay un espacio. No, es que acá hay espacio. No, diácono, acá, mire, acá hay harto espacio. Acá están 3 sillas para este lado. Eso está bien, esperemos que lleguen más. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, Eliana? ¿Cuál es el tema? Eliana, ¿cuál es el tema de hoy? De amar a nuestro Dios. De eso se trata. Y miren, hay un pasaje, pero yo quería recordarles algo, que toda la Biblia se resume en el amor. Ahora, yo quiero que pensemos en algo que es importante, porque cuando pensamos en el amor, casi siempre pensamos en una emoción, en sentir bonito. ¿Y qué es el amor? Karina, ¿qué será el amor? Como está tan lejos, me toca preguntarle para saber que está ahí. No, a mí me gustaría ir, que está al frente. Bueno, entonces, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento de como de uno, también puede ser que se plasme, o también que uno puede decir. Es un sentimiento, es una emoción. Lo que normalmente nos han enseñado es que es el amor. Si yo le preguntara cómo se siente el amor, Joana, ¿cómo se sentirá el amor? ¿Usted qué piensa cómo son esas emociones, si fueran emociones? Pues satisfactorias, bien, de alegría, felicidad. Ok. ¿Qué será el amor, Eliana? No me va a decir que no lo conoce porque tiene papá, mamá que los ama, hermanos que los aman. Control. ¿Qué será el amor, Andresito? El amor es algo que no busca su propio retribución ni nada, y se da inclusive, se da todo, inclusive hasta la vida, por digamos. Entonces no es una emoción. Tampoco puede ser un sentimiento. Porque dar la vida, o sea, uno no da la vida locamente por alguien. Uno lo hace racionalmente. La Biblia resume que... El amor es sufrido también. Sí, claro, pero... Exacto, pero ¿por qué lo soportas todo? Porque lo soportamos todo. Sí, por amor, pero entonces uno lo soporta todo por amor, pero termina involucrándose la razón. Es una decisión. Es una decisión también. Sí, claro, es una decisión. Realmente el que ama Decir. ha decidido amar. ¿Sí? Y porque las señalas. Sí, con todos sus riesgos. No, yo sé. ¿Por qué yo les quiero decir esto? Porque cuando la Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios,
da las razones. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. A nosotros cuando tenemos mucha literatura, Karinita, nos van a decir que es un sentimiento. ¿Por qué razón? Porque solo vemos el resultado de las decisiones. Voy a hacer un ejemplo. Yo decido el domingo cocinar como cociné para la iglesia. Y yo veo que todo el mundo lo comió, lo disfrutó. Eso es una muestra de amor. Pero al verlos que todo les gustó, hay una satisfacción en mí. Las personas que comen lo que alguien preparó, ven también el amor de esa persona. Fíjense que hoy se ha perdido eso. La gran mayoría dice, ay, es tu cumpleaños, venga, yo te llevo al restaurante. Cuando cocinar para una persona tiene unas implicaciones de amor. Toda esposa lo sabe. Toda madre lo sabe. Todo esposo lo sabe. Cuando usted le cocina a su esposa, ¿usted lo hace por amor o no? ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos? El amor es una decisión que trae emociones muchas veces bonitas, pero otras veces son emociones de sacrificio, de entrega, de resignación, no resignación, sino de abnegación pudiera ser, ¿sí? De contentamiento, porque a veces uno no, solo piensa en algo. Hay personas que cocinan con tanta dedicación y llega la persona y dice, no me gusta. Y uno dice, venga, pero yo cociné con amor. O sea, lo cociné para ti. Y el hecho de que no te guste no quiere decir porque me tiene que ofender, ¿sí o no? Ahora, voy a leer un pasaje bíblico que nos va a hacer entender por qué tenemos que amar a Dios y qué significa y qué alcance tiene. Pero lo primero que quiero que aprendamos es, Johan, el amor, esto es una pregunta, Johan, ¿el amor es un sentimiento o una decisión? Juan David. Una decisión. Ok. ¿Qué es el amor? Una decisión. ¿Por qué no sería un sentimiento? No, yo no dije que no haya sentimientos. No, pero está como... Lo que pasa es que los sentimientos, miren, yo les voy a decir, vamos a explicar un poquito y posiblemente nos vamos a salir del tema. ¿Por qué no es un sentimiento? ¿Qué son los sentimientos? Cuando uno está con ganas de llorar, ¿qué serían los sentimientos, Jenicita? Tristeza, La amargura. nostalgia, la tristeza. Y el amor es así, también es un O también sentimiento. alegría. Entonces, Ok. es un sentimiento. No es un sentimiento y se los voy a demostrar por qué. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tristes o estamos felices? ¿Qué pasa? Pues no. ¿Por qué pasa? Ahora, yo voy a decir un ejemplo. Estamos en estudio bíblico y alguien se pone a llorar, no dice esa persona está mal. O empieza a reír locamente. Tenemos emociones. Sí, son emociones, pero las emociones responden a algo. Eso no es el resultado de algo. O sea, las emociones no son simplemente... O sea, voy a hacer un ejemplo. Esposa, ¿usted me ama? Listo. ¿Alguna vez ha tenido ira contra mí? Sí. Sí, esa es una emoción. Claro. Pero no quiere decir que porque siente ira Lo dejó de amar. me dejó de amar. Eso es parte de su amor. Porque ella siente ira por cosas que yo le he hecho o ella me ha hecho o cosas que no he hecho. ¿Sí? Pero también ha sentido preocupación, tristeza, alegría. Todas esas son emociones. Aprendan algo. Las emociones no están guardadas en nuestro corazón. O sea, uno no tiene una cajita de emociones como que alguien hace algo malo y no, mi amor, te amo, te perdono. No, las emociones responden a algo. ¿Emoción es lo que ocurre en el instante o...? Sí, claro, son el resultado de algo. Pero, ¿qué son las emociones, Eliana? Yo sé que esto es muy difícil. Yo les voy a decir qué son las emociones. Simplemente cuando nuestro cerebro segrega neurohormonas como la dopamina, oxitocina, adrenalina, asociada con un pensamiento, es que tenemos una emoción. ¿O no es así? Sí. ¿Qué es la tristeza? Exceso de dopamina. Pero es muy en exceso, pero asociado a un pensamiento que me produce tristeza. ¿Qué es la alegría? Oxitocina con dopamina, pero asociado a un sentimiento bueno. Oiga, alguien me regaló una Biblia, qué chévere. Tuvieron un detalle conmigo.
me sorprendieron gratamente. O sea, yo quiero que nosotros pensemos racionalmente. ¿Por qué el amor no es una emoción? Porque hay días que nosotros nos levantamos. Sentimientos. Sí, una emoción, un sentimiento. ¿Por qué no puede ser? Porque todo el tiempo nosotros no estamos segregando neurohormonas, haciéndonos sentir cosas. Algunos de ustedes, los que están casados y tienen esposas, se levantan pensando en el trabajo, se levantan tarde pensando que les ganó el tiempo, y uno está, oigas, me ganó el tiempo. Esposa, ayúdame, que uno no le está diciendo mi vida, te amo, qué bueno que te va. No, uno, eso ya uno asume que pasó todo eso. Todo el tiempo, ¿qué tal? Entonces ese día la esposa se despacha a la esposa y dice, no me dijo que me amaba. ¿No hay amor? Sí lo hay. Ah, ok. Entonces, Ya ni decirle las cosas. ¿por qué el amor es una decisión? Porque no es un sentimiento, porque no es una emoción. El amor sí es una decisión porque es algo racional. Yo le abro la puerta a alguien para amar. Y eso sí me produce, a veces, emociones y sentimientos. Pero es como un conjunto. O sea, con la cabeza Yo digo como que tiene la- una magnitud mucho más grande el amor. Ajá. Tiene un fundamento más arraigado, y unos cimientos mucho más grandes que no se limitan a una simple emoción. Sí. Porque yo Exacto. puedo estar triste y amándola con el alma, Sí. o alegre y O bravo. O airado. enojado. O sea, miren, las personas que más nos enojan, a veces son las personas que más amamos. Entonces, para ellos ya Y uno dice, pero tú la amas, sí, yo la amo. La quiero desaparecer, pero la amo. Punto. Ahora, nuevamente, por eso la Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y es algo, porque es una decisión. ¿Cómo podemos tener esa decisión? Solamente si tenemos fe. Porque si no, cuando todo va bien, estamos en la iglesia, y cuando todo va mal, estamos fuera de la iglesia. No amamos a Dios. O si se presenta algo mejor. Las personas no saben amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón. Por eso tienen pequeños ídolos, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo. Pero vamos a centrarnos porque ya me quedé sin mucho tiempo. Lucas capítulo 10, por favor, versículo 25. ¿Sí? Si alguien necesita Biblia. Allá. Lucas 10. Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio chévere hoy. ¿Sí? Vamos a empezar a leer. 10:25. 10:25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, como está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, yo quiero que consideremos, ¿quién vino a probar al Señor Jesús? Un intérprete de la ley. ¿Quién serán los intérpretes de la ley? Los escribas, un maestro de la ley. Le está diciendo, ¿cómo vamos a ser salvos? Y él le dice lo que es verdad, amar al Señor. Ahora yo les hago una pregunta, ¿amamos a Dios de esa manera? Porque acá nos deja cerrado, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No hay espacio para amar a más nadie. Por eso solamente, Juan David, una mujer que ame a Dios, te podrá amar a ti. Es así, Eliana, solo un hombre que ame a Dios te amará a ti. Igual va para Karina.
y para Johan con el tema de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque si es un corazón entregado a obedecer a Dios, ¿qué es lo próximo que va a hacer? Amar al prójimo. ¿Saben? Les voy a decir por qué. Porque Dios no necesita mi amor. ¿Quién necesita mi amor? Mi prójimo. Mi prójimo. Mi prójimo. Pero hay una realidad muy cruel que normalmente pasa entre los seres humanos. A veces, mientras más seguros estamos de nuestra fe, menos amamos al prójimo. Mientras más seguros estamos de nuestra fe, menos amamos al prójimo. Porque solo hacemos una relación con Dios vertical y no horizontal. Y todos los mandamientos de Dios tienen una relación vertical con Dios y horizontal con el prójimo. Mencióname en cualquier mandamiento y se los demuestro. Un mandamiento, Karina, cualquiera. No matarás. Dios dice no matarás. Si yo lo obedezco, no tomar la vida de una persona, yo estoy adorando a Dios. Pero inmediatamente estoy beneficiando al prójimo. Porque ¿quién es el que tiene vida? El prójimo. Y eso es muy importante. Otro mandamiento, Juan David. Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien. ¿Quién es el que da padres? Dios. Y eso es muy interesante porque dice, hónralos. Cuando yo honro a mis padres, realmente estoy honrando a Dios. Porque a Dios no lo veo. ¿A quién veo como mi autoridad? A mis padres. Eso es muy importante. No puede haber una relación con Dios sin que no esté con mi prójimo. Y el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, lo que significa es que es una comunidad porque la presentación del primer mandamiento es una opción de paternidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, fíjense que delante de Dios no puedo tener dioses. Pero ¿a quién elevaría como dioses si no fuera Dios mismo? Tendría que ser otra criatura. ¿O no es así? Algo creado. Y normalmente toda religión siempre es en comunidad. Todos los que no tenemos dioses ajenos delante de Dios, nos llamamos cristianos, porque creemos en el único y verdadero Dios, es el Dios de la Biblia, aquel que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es una comunidad que confiesa, o sea, no es que tú solito no tienes dioses, sino todos, cada uno de nosotros, y estamos aprendiendo a eso. Fíjense lo interesante que pasa en este lugar. Esto es una historia real. Jesús está aquí, viene un hombre de la ley y quiere probar a Jesús. O mejor, le hace preguntas para que él caiga. Hay personas que preguntan con el corazón sincero para aprender. Hay personas que preguntan para dañar, para acorchar, por curiosidad. Eso no está bien. Sin embargo, el Señor Jesús, entendiendo todo esto, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahora yo les pregunto, ¿quién será nuestro prójimo? Porque casi siempre nosotros vemos a nuestro prójimo a las personas que nos benefician. Para mí es fácil amar a Raquel. ¿Por qué razón? Porque es mi esposa. Porque duerme conmigo, porque me ha dado hijos, porque compartimos una vida. Es fácil amarse entre hermanos. ¿Quién será el prójimo de un maestro de la ley? Según aquí, su enemigo. Todavía no hemos avanzado en la historia. Hasta aquí estamos aquí. Llega el maestro de la ley. Está frente a Jesús. Jesús es un maestro también de la ley y él está predicando el evangelio del reino. Pero él lo está probando, le está diciendo, oiga, ¿quién es mi prójimo? Y acá, ¿cuál era la trampa? Si él respondía
ama a los judíos, había que desechar a los no judíos. Samaritanos. Sí, claro. No, solo acá todavía no hemos llegado a los samaritanos. Acá solamente hemos llegado simplemente a los no judíos. Y es una trampa, porque Dios es amor, y cuando decimos que Dios es amor, es que Él está llamando a todos a la salvación. Es que amar a una persona no es pasarle por alto, amar a una persona no es ser permisivo, amar a una persona no es pasarle todas sus transgresiones. ¿Qué será amar? Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué responde el Señor Jesús? Es aquí donde sí viene el ejemplo. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre, fíjense que aquí va a contar, es una historia. ¿Cómo mejor aprendemos? A través de una historia. Ahora solo quiero que se imaginen la historia, ¿sí? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En Jerusalén, ¿qué se encontraba, Karina? En ese tiempo, ¿qué había en Jerusalén? Estaba el templo de Dios. Normalmente quien baja de Jerusalén baja después de haber cantado, haber presentado sus sacrificios, haber dado sus diezmos, sus ofrendas. O sea, quien iba a Jerusalén iba a adorar. Ahora están yendo para Jericó. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron y lo dejaron medio muerto. Ahora, hasta aquí estamos viendo que es un hombre que viene de Jerusalén, de adorar a Dios lo más probable, y es tan de malas que después de hacer, de esas cosas que no quisiéramos, ¿no? Usted por decir, viene aquí para aprender de la palabra y camino a la casa le pasa algo malo. Eso es lo que le pasó a este hombre. Fue asaltado, fue robado. Lo hirieron. Y no solamente lo asaltaron y lo robaron, sino casi lo matan, lo golpearon ferozmente. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por el camino. Ahora, solo piensen que el sacerdote tiene la figura como hoy en día del pastor. ¿Sí? El pastor en la iglesia. Dice que aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Esto es muy interesante. Dice que lo vio. Ahora, ¿cómo lo vio? Medio muerto. Medio muerto, tirado, y se hizo el loco. Hay personas que ven la situación y ¿cómo será esa situación? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto una persona accidentada o golpeada o maltratada. Uno no siente alegría de esas situaciones. Uno dice, ay, pobrecito, por lo menos, ¿no? Uno se horroriza. Uno tiene esos sentimientos. ¿Qué sentimientos les da la desgracia de otra persona? Pesar. De pesar, muy bien. Hay una palabra clave aquí. Lástima. Lástima. De lástima también puede ser, pero hablemos de la compasión. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque uno tiene que ponerse en la situación del otro y ver que es algo muy triste. Y dice, listo, entonces, ¿quién pasó ahorita? Un sacerdote y no tuvo compasión, no tuvo lástima, no tuvo pesar, simplemente se hizo el loco. Listo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Acá hay dos figuras importantes. El sacerdote es aquel que está a cargo en la iglesia, ¿sí? O los pastores. Los pastores y los ancianos son los que están en la cabeza. Ahora, ¿el levita quién sería? Los que se congregan. No. Sí, porque son ellos los encargados de el trabajo de la iglesia. ¿Quiénes son los encargados del trabajo? Entonces listo. Y los otros. No, pero es que acá está la figura de lo que él está poniendo. Él está diciendo, los pastores, pasa un pastor y se hace loco, pasa un diácono, es para ponerlo en los términos y se hace loco. Sí, o sea, pero acá hay algo interesante. No es que pasaron distraídos y no se dieron cuenta. Dice que pasaron, lo vieron y no se les dio nada. Entonces, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido
a misericordia. Ahora, yo quiero que comprendamos quién es un samaritano en este contexto. Un samaritano es como una persona, vamos a poner el ejemplo en nuestros días, que conoce de Dios, pero no se congrega en la iglesia. Yo pregunto, ¿quién esperaríamos que tuviera misericordia normalmente de una persona que está en desgracia? ¿Un pastor, un diácono o una persona que no se congrega? Claro, no iría el pastor o mínimo el diácono. Pero el que pasa por ahí, y miren lo interesante de lo que él hace, porque él fue movido a misericordia. Johan, ¿qué significará la palabra misericordia? Jenicita, ¿qué significará misericordia? Como ponerse en los zapatos de la persona, pensar en el bienestar del otro, no sé. Más o menos. La palabra misericordia viene de dos raíces, miserias y corazón. Es ponerse en los zapatos del otro con el corazón, o sea, ver la necesidad que tiene el otro, pero es como si yo estuviera ahí. O sea, no me pasó a mí, pero mi corazón se conmueve. Y dice que este hombre que conoce de Dios, pero que no se congrega en ninguna iglesia, o sea, en el término de la parábola, en el contexto histórico, los samaritanos eran personas no judías, pero eran israelitas. Y ellos a lo largo de la historia habían sido contaminados de muchas cosas. Uno no esperaría que ellos tuvieran temor de Dios. Entonces, versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, yo quiero considerar, porque lo que él hace, y recuerden que Jesús está dando este ejemplo para considerar qué es el amor, para considerar qué es amar a Dios. Por eso nosotros no podemos... Miren, yo les voy a decir algo que es muy interesante. Marcos, usted está enamorado. Es muy fácil que usted tenga regalos para Joana, detalles para Joana, buenas palabras para Joana, aún sacrificando su propia vida y su propio bienestar. Eso es natural. Porque usted decidió amarla. Ahora lo que estamos definiendo acá, que es amar al prójimo. Porque acá lo que está diciendo que amar al prójimo es amar a Dios. Y amar a Dios es una decisión. Y el prójimo yo no lo escojo. ¿Quién lo escoge? Es Dios. El tema es que si nosotros no sabemos amar al prójimo, no estamos amando a Dios. Por eso yo siempre he dicho algo que es importante. El mejor contexto de amar a Dios es en la iglesia. Es donde yo me santifico. Tengo que amar al diferente, al otro, al que falla, al que no ha crecido, al que mantiene costumbres raras, extrañas. Y uno lo tiene que hacer de corazón. Y lo que está haciendo aquí el Señor Jesús está diciendo es cómo amamos al prójimo. Y Él da algo que es un ejemplo que es muy interesante. ¿Una persona en desgracia nos puede beneficiar de algo? Realmente no. Lo acaban de robar, o sea, económicamente está quebrado. Está casi muerto o medio muerto. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera un gracias me va a poder dar, porque usted imagina, yo no sé si alguna vez uno estaba enfermo y alguien le lleva la sopita o le lleva algo y uno está tan adolorido que uno hasta olvida dar las gracias. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando Raquelita usted estaba enferma, usted muchas veces estaba con tanto dolor que lo único que quería que le calmaran el dolor. Pero esto es importante. Entonces, primero, el que ama siempre es movido a misericordia. Segundo, hace las cosas por la otra persona sin esperar recompensa o retribución. Es muy fácil amar a una esposa.
Es muy fácil amar a unos hijos. De hecho, mucho de lo que nosotros hacemos a veces es idolatrarlos. ¿Por qué razón? Porque por causa de ellos o continuamos en la iglesia o no continuamos en la iglesia o hacemos cosas por la iglesia. Señor, yo te prometo que si tú sacas a mi hijo de esta, mire, yo te prometo hacer esto. O un matrimonio también, ¿no? Sí, básicamente. Mucha gente uno conoce casos que los hijos ya crecen, van a la universidad, establecen sus vidas y los esposos terminan separando. Es verdad, Jenicita, y muy buen aporte. Entonces acá, ¿cómo vemos que un hombre del cual nadie esperaría misericordia, porque se supone que no conoce de Dios como lo conocía el sacerdote, como lo conocía el levita, ¿él qué hace? Es movido a misericordia. Él lo pudo haber recogido y decirle, oye, estás bien, que esto, que el otro, y llevarlo al mesón y dejarlo. Pero ¿qué es lo que él hace? Él se apersona. Él se apersona, o sea, ¿él qué hace lo primero? Venda sus heridas. ¿Sí? Acá dice que sí, debe haberlas limpiado, pero primero, acá dice, venda sus heridas. Luego de vendar sus heridas, les echa aceite y vino. El vino es como antiséptico y el aceite para curar, es un ungüento para curar, para refrescar. Y dice, y lo pone en su propio caballo o cabalgadura y lo lleva al mesón. Y miren, hace algo más, va más allá. Saca 2 denarios. O sea, saca el salario de por lo menos 2 días de trabajo. Y le dice al mesonero, yo tengo que hacer algo. Parece ser en esta historia que el mesonero lo conocía y le dice, venga, si él necesita algo más, dáselo, yo lo voy a pagar. Y él partió. Entonces, miren lo interesante. Jesús pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, yo quiero que consideremos algo importante que nos enseña esta historia. Es muy fácil decir, yo amo a Dios. Es muy fácil amar a las personas que nos convienen. Pero yo quiero que nosotros meditemos, y si alguien necesita la lectura, yo creo que el diácono envió la lección. Yo normalmente la imprimo. Si alguien la quiere llevar, la puede llevar. Pero lo que yo quiero que nosotros sepamos es que nuestro amor no es confesional. O sea, nuestro amor no es de carticas, de poemas, de canciones dedicadas. El amor verdadero es de obrar, de hechos. Este hombre, maestro de la ley, está convencido que ama a Dios. ¿Por qué? Porque sabe mucha Biblia. Porque enseña la Biblia. Pero es que amar significa hacerle el bien a las personas que lo necesitan. Y la palabra prójimo es el próximo que Dios te ponga en tu camino. Tu prójimo sí es en tu casa. Eso es verdad. Pero ahí hay una relación de mutua convivencia, de mutua conveniencia. Yo les doy amor y uno recibe amor permanentemente. Pero amar a Dios realmente es una decisión. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que aprender a amar al que Dios me pone para yo hacerle el bien sin esperar muchas veces recibir. Hay algo interesante de lo que usted ha meditado muchas veces en diezmos y ofrendas. Las personas no se dan cuenta que cuando diezman y ofrendan es una muestra de amor a Dios y al pastor que está al frente enseñando las escrituras. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. O sea, no solamente es generosidad esperando el cumplimiento de un mandamiento, sino es la muestra de un amor. Diácono. No, lo que quería era decir si es lo mismo cuando usted explica que mi prójimo es mi esposa, es mi hijo, pues lo más cercano, ¿no? Pero en la iglesia, mi prójimo son todos los hermanos. Sí. O sí. Ahí tengo que... No, son todos sus hermanos. La prioridad de mi esposa,
Es la más cercana. No, Cada persona que lo rodea. no, lo que pasa es que en el hogar hay una relación de mutua conveniencia, de reciprocidad. Yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí y todo lo que nosotros tenemos es de nosotros. Y nosotros cuando somos llevados a una iglesia somos llamados a amar a otros de los cuales no tenemos esa misma reciprocidad. Mi esposa Es- va a ser igual de mi prójimo que mis otros hermanos. ¿O? sí, claro, pero es suya. Sí, sí. Ustedes son, o sea, voy a hacerle un ejemplo. Si a usted le hacen un regalo, también se lo están haciendo su esposa. Si a usted lo promueven, lo hacen con su esposa. No, pero desde yo para... Sí, claro, y es su prójimo, pero es que ya usted tiene un pacto de amor diferente con ella. Y ese pacto de amor se llama matrimonio. Por eso Dios no, cuando nos pide a nosotros, dice, ama a tu esposa, pero es un pacto de amor. Acá lo práctico de misericordia y de amar a Dios es a través de amar a un prójimo. Los hijos, ¿sí? Miren, yo les digo por decir, cuando uno tiene a sus hijitos, ¿qué es lo primero que pasa cuando un hijo nace, Andresito? Cuando Julietica nació, ¿usted qué fue lo primero que perdió? El sueño. A su esposa, luego el sueño. Mi esposa, sí, claro. Claro, no, eso es mucho amor. Solo que los hijos no se dan cuenta de eso. Uno luego pierde el sueño. A ellos les pasa algo y uno queda como en vilo, no sabe qué hacer. Uno sufre por ellos. Uno no sabe si durmieron, no durmieron, por qué lloraron. Uno sacrifica su vida por ellos. Y luego ellos aprenden a amarnos a nosotros. Pero hay una relación de padres a hijos y hay amor. Pero es un amor diferente. El amor que nos pide acá en la iglesia, y por eso con nosotros, claro, y hay un vínculo. Pero en la iglesia es diferente. Claro, cuando yo amo a mi esposa, amo a Dios, obviamente. ¿Por qué razón? Pero es un pacto matrimonial que yo hice con ella. Pero hay que amarla a la manera de Dios. Hay que amar también a los hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Eso dice la Biblia. Pero cuando yo llego a la iglesia, yo tengo que amar a aquel del cual yo no recibo muchas veces la reciprocidad. Sí, voy a hacer un ejemplo. ¿Qué implica hacer un plato de comida? Trabajo, Plata y tiempo, tiempo. dinero. Partamos. El dinero es lo de menos. Pero tengo que ir a comprar, preparar los alimentos, cocinar los alimentos, preservar los alimentos, servir los alimentos. ¿Alguien dirá, eso es amor? ¿Usted qué opina? Claro, es amor. Pero que ama también la plata también, porque pues uno como gana la plata, pues con tiempo, no hay... No, es que, no, es verdad. Es una forma de amar también. Sí. El pastor lo dijo cuando ofrendamos o hacemos. Sí, claro. O sea, exacto. Lo que yo estoy diciendo, en la iglesia, cuando se cocina, no se cocina solamente para el que da. Se da para todos. Es que Para el que da, para el que no da. Unos dicen, oiga, yo tengo esta cantidad de dinero. Otros dicen, yo tengo más. Otros dieron posiblemente y no vinieron, pero dieron. Y ahí está el amor. Ahí está el amor, porque estamos pensando en una iglesia. Y yo, por ejemplo, yo sé que usted deja dinero en su casa para que almuerce su familia, sea que usted llegue a almorzar o no. Eso es amor. O sea, ¿qué tal? No, hoy no vengo, entonces no dejo para el mercado. Sí. Entonces todos los niños al otro día, Señor, que mi papá almuerce en la casa. Porque si no, no almorzamos. Ahora, lo que yo quiero que nosotros veamos aquí, ¿qué es la respuesta de Dios, de nuestro Señor Jesús a ese hombre de la ley? Que el amar a Dios está estrechamente relacionado con amar al prójimo. Permanentemente. Y amar al prójimo es una decisión, como hizo el samaritano. Él lo vio en desgracia y lo acudió. Si yo no tengo una iglesia, si yo no asisto a ningún lado, yo nunca voy a tener esta oportunidad. Que mi esposa caiga en desgracia y yo la tenga que asistir es lo más natural, porque tengo un pacto de amor con ella. Que mi hijo se enferme y tenga que ir, correr, hacer, es lo normal, lo natural, porque es mi hijo, es mío.
Pero cuando nosotros como hogar o como familia estamos en una iglesia, tenemos que amar a un prójimo. Dios nos dice que amemos al prójimo, al que tú ves. Acá dice que el sacerdote vio y no amó. El levita vio y no amó. El samaritano vio y amó. Esto es muy interesante. Y todos descendían de Jerusalén. Y él fue más allá. Él fue más allá porque él no esperaba una recompensa, no esperaba una gratitud, ni siquiera esperaba si iba a sobrevivir o no. Simplemente él se aseguró de hacer el bien oportunamente. ¿Por qué? Porque pone su corazón en la condición de esa persona. Muchas veces eso es lo que nosotros olvidamos. ¿Señora? Que a veces pasa eso, que la gente que no es cristiana se porta mejor que uno. Sí, claro. Porque tienen aspectos de compasión, de misericordia. Pero quien lo va a hacer, lo hace porque ama a Dios. ¿O no es así? Entonces, aquí nos sugiere algunas conclusiones que tenemos que tener. Dice, en esta semana debo revisar los aspectos relacionados con el amor de Dios y a los hermanos. Muy seguramente el Espíritu Santo me enseñará lo mucho que necesito de su presencia. No hay forma de amar verdaderamente si no hay la ayuda y la capacitación de Dios. He de meditar las verdades estudiadas del amor cristiano. Entonces, si vamos a meditar algo es, ¿estoy amando como pide Dios en su palabra? No. Es lo más difícil. No. O sea, Es difícil. es que eso de ahí es que parte del Señor Jesús de marcar la diferencia, porque es muy fácil amar a nuestros Que nos cercanos, hace bien. Al que pero no es fácil amar al enemigo o así no sea enemigo al desconocido. Bueno, en el caso de acá nos dice, no, hay otros versículos que dicen de hablar al enemigo, eso es verdad, pero la mejor manera donde yo aprendo a amar es en la iglesia. A veces nosotros venimos a la iglesia, y esto es un llamado de atención para todos. Si yo llego cuando comienza el culto y cuando se dice amén me voy, la pregunta es, ¿estoy amando a Dios? No. ¿Por qué razón no? No alcanza a saludar a su prójimo. ¿De verdad? Pero si hay No, pero es una muy buena meditación. Dicen que el pescadito es el único pez que es el único que cae por la boca. Pero miren lo interesante. Dice aquí, ¿estoy amando como pide Dios en su palabra? ¿Con cuál de los 4 personajes nos identificamos? ¿Con el hombre atacado, enfermo, desposeído y medio muerto? ¿Con el sacerdote que pasó a lo largo, con el levita, el servidor de la adoración del templo, o con el extranjero que se atreve a amar al necesitado? Ahora, yo, ¿por qué les digo esto? Miren, cuando yo comencé mi vida cristiana, para mí fue muy difícil el decantar mis emociones. ¿Por qué razón? Porque yo siempre he sido un hombre muy sanguíneo, muy apasionado, muy efervescente. Y habían días y domingos que yo no quería llegar porque yo tenía en mi corazón algo y decía, he ofendido a Dios, o he tenido un problema con Raquel, o he tenido un problema con mi hija. Yo no quisiera llegar. Es que a veces nosotros pensamos en el sacerdote, en el levita o en el samaritano, y nunca nos ponemos en el lugar del hombre que está robado, asaltado, golpeado, casi muerto. A veces nosotros estamos casi muertos y llegar a la iglesia debería ser un lugar para ser abrazados, para ser sostenidos. A veces nosotros no pensamos que nosotros tenemos que venir a la iglesia sí a adorar a Dios y a cumplir el mandamiento de guardar ese día, pero es que hay personas que están esperando que tú lo abraces. Es fácil decir, ese no saluda. O se quedó dormido. Es fácil. Es fácil. Pero nosotros, ¿acaso nos hemos preguntado, oiga, esa persona que está ahí necesita de mi misericordia? Necesita que yo lo salude. No, en la iglesia, ¿cuántos hermanos hay que no saludan a nadie? Varios. Hay otros que tienen el síndrome de no decir una palabra.
Pero cuando no nos acercamos a esa persona a decirle, venga, ¿cómo estás? Darle un abrazo. Cuentas conmigo. Solo eso ayudaría tanto para que creciéramos en la misericordia. A veces estamos más ensimismados en nosotros, en nuestros problemas. Y yo les voy a decir algo como pastor. Yo como pastor tengo muchos problemas personales, familiares, en la vida. Pero el escuchar a otros, el aconsejar a otros, a veces me estoy aconsejando yo. A veces me estoy fortaleciendo yo. El consolar a otros, el ofrecer mi hombro a otros. Pero a veces solo reducimos el tiempo de la escritura en algo, en el tiempo de la liturgia, en yo con Dios. Fui a cantar, fui a orar, escuché la palabra. Pregunto, ¿amaron al prójimo? Porque Jesús está diciendo que es la manera correcta de amar a Dios. Amados hermanos, es que nosotros somos los hijos de Dios, los que deberíamos tener misericordia de aquellos. Hay muchas personas que se van de la iglesia porque se sienten ignoradas. Ay, no, es que no me acerco porque es que como no la conozco. La gente no, por Dios. Mi amor, está bien, pero es el que llega. Hace parte de lo que debemos hacer, Sí, claro. como amarnos, integrarnos. Sí, claro. Si yo llego aquí, yo tengo, oigan, no he saludado al anciano. Y si por alguna razón yo no vengo al otro domingo, va a ser 20 días que no lo voy a saludar. O, oiga, ahí hay un hermano nuevo, venga, ¿cómo estás? Si el uno lo saluda, el otro lo saluda, el otro lo abraza, dice, dame tu teléfono, yo te envío un versículo bíblico, si necesitas algo, estoy a tus órdenes. Joanita, ¿tú cuántos domingos ya estás viniendo a la iglesia? 4. ¿Todos los de la iglesia te han saludado? Algunos tal vez no. ¿Sabe quién no te ha saludado? Los que no han venido. Sí, los que no. O los que ven el culto virtual. Yo pregunto, ¿amamos a Dios de esa manera? Pero alguno realmente se ha ofrecido, te ha dicho cómo estás, cómo te sientes, te agrada, te gusta, qué has aprendido. Miren, queridos hermanos, eso está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que acá miren? Lo que hizo el samaritano. Se apersonó de esta persona. Dijo, yo voy a amar a ese Dios que yo amo, asistiendo a esta persona que Dios me puso. Y yo quiero desafiarlos a eso como creyentes, como cristianos. Muchas veces nuestro corazón es sanado acompañando a otros. Muchas veces nuestra fe es fortalecida ayudando a otros. Poniéndome y disponiéndonos para otros. Es tan necesario invertir en el reino de Dios. Y la Biblia promete galardones, coronas, más allá de la corona de vida, a aquellos que dan su vida sirviendo en la iglesia, sirviendo en el reino de Dios. Ahora, no lo hagan por la recompensa, háganlo por el simple hecho que estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Nosotros necesitamos de Dios. Para mí es de mucho alimento poder saludarlos. Cuando uno ve una iglesia llena, el corazón de uno se alegra y uno dice, ¿pero por qué? Y es una cosa extraña, verlos que llegan a tiempo, verlos que se demoran un tantito para saludarnos unos a otros. La Biblia dice, saludaos con ósculo santo. Eliana, ¿qué significa la palabra ósculo? Con un beso santo, o sea, un beso respetuoso, un beso de entre hermanos, cariñoso. No, es beso. ¿Eso en qué idioma es? Griego. Entonces, preguntas, aportes. Diácono, está muy silencioso. No, es que, pues para tener un poco de claridad, el texto muestra de que hace una pregunta al Señor Jesucristo, intérprete, y es con fines de digámoslo, que hace la pregunta de cómo va a ser para heredar la vida eterna. Tenemos que tener algo muy claro, y es que a veces caemos en el error de que para poder tener beneficios del reino de Dios hay que hacer cosas,
como por ejemplo amar a un prójimo para de esa manera así yo saber o estar convencido de que yo amo a Dios. Pero ¿cuál es el error? Si nosotros leemos las escrituras, lo único posible de que una persona, un creyente, ame al prójimo es que Dios esté en nosotros, o sea, que obre. Pues es ¿Qué verdad. quiere decir? Que yo amo al prójimo es porque ya hay un resultado o una obra antes de que yo lo haga, que es la obra de Dios en mi vida. Yo no puedo amar, o sea, véala, yo no puedo amar a mi prójimo. Incluso cuando estaban hablando de las parejas, yo meditaba algo. Muy bonito el hecho de ese ejemplo. Pero, ¿qué pasa si esta pareja, la esposa o el esposo, le falla? ¿Cómo aplican los casados? ¿Verdaderamente amo al Señor cuando mi esposa me falle? Y hablo de una falla grave. O sea, es muy chévere, o sea, decir, no sé, yo amo a mi esposa, a mis hijos y etcétera. Pero ¿qué pasa si esto los traiciona? Y estoy hablando al más cercano, a la pareja. O sea, es muy difícil. Si Dios si no obra en nosotros, si Dios no es el que hace posible que yo ame a esa persona sabiendo que me traicionó, no es fácil. Por eso esta es la clase 18. Ya hemos pasado la clase de la regeneración, de la justificación, de la santificación y ahora estamos, o sea, se supone en ese orden de ideas que hemos estado navegando. Hoy nos dicen, si yo amo a Dios, no debe ser litúrgicamente, debe ser haciendo obras por mi prójimo. Y claro, tú tienes razón, diácono, que no podemos amar a Dios si Dios no está en nuestro corazón, si Él no está haciendo esa obra, porque terminamos amando a los que nos conviene, teniendo una vida lejana del plan de Dios, porque es muy fácil, ¿sí? Ahora, cuando nosotros, miren lo particular en el caso de nuestra iglesia, en el caso de nuestra iglesia hay mucha gente que es familia, y claro, es muy grato. Es muy grato que la familia esté siendo añadida, pero yo les pregunto, ¿cuánta familia tenemos, los que ya estamos aquí, que no creen en Cristo? Y la manera a veces de amarnos, de amarlo en nosotros es la manera del mundo. Oye, te invito a un almuerzo, te invito, salimos de paseo, te invito, te visito. Pero Él no necesita eso. Nuestros parientes no cristianos lo que necesitan es, ellos sí necesitan de la salvación. Ahora, Dios nos tiene que motivar a eso. ¿Y cómo le mostramos? Hay que mostrarles una familia en Cristo sana, madura, una familia que realmente estén aquí, no para criticarse ni para juzgarse, sino para amarse, para fortalecernos. ¿Dónde comienza ese amor? Pues nosotros manifestando el amor los unos por los otros. El problema de este hombre que viene a probarle a Jesús es que él decía, yo cumplo con amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Probablemente el Señor Jesús cuando hace este ejemplo, le está graficando que en su vida él era indolente con sus hermanos, con los que necesitaba. Porque pueden haber acá muchos cristianos que no son buenos con sus prójimos en sus empleos, ya sean que sean jefes o subordinados, que no sean buenos vecinos, que no sean buenos parientes. ¿Cómo les mostramos el camino? Pero para eso tenemos que aprender primero a amarnos los unos a los otros aquí. Yo creo que lo fundamental es el próximo que primero Dios nos da. No, yo no tengo que ir a estar buscando, miren, yo tengo mi mamá que no cree en Cristo. O sea, a la manera de los cristianos, ella lo cree a la manera de los católicos. Mi papá está igual, mis hermanos están igual. Pero yo no puedo decir, voy a dejar esta iglesia, a mi esposa, a mis hijos, y me voy a ir a evangelizarlos. Esa no es la tarea que Dios me dio. ¿Mi tarea cuál es? Seguir amando a mi esposa, a mi hijo y a los que Dios me ha dado en la iglesia. Y orar, obviamente, por esta familia para que el Señor provea salvación para ellos. ¿Por qué? Porque yo no soy omnipresente de estar aquí y estar allá. No puedo. Pero lo que yo sí sé es que Dios va a salvar. Obviamente, nadie puede entender esto si Dios no está en nuestro corazón. Gracias, diácono, por recordarnos esto. Pero es retomar las clases pasadas. Hemos ido tomando. Es que tenemos que ser guiados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu. Y ahora, ¿qué tenemos que aprender a amar? Amar por el Espíritu.
Pero algo que yo decía como una parte aplicativa para nuestra iglesia. Nuestras iglesias son iglesias pequeñas. ¿Qué significa eso? Que no tenemos mucha responsabilidad. Son poquitos a los que tenemos que amar. Ustedes imaginan esas iglesias que son 100, 200, 300. ¿Uno cómo cumple eso? No se conoce, no se conoce. Eso es interesante. Y casi siempre las iglesias bíblicas son iglesias pequeñas, ¿sí se ha dado cuenta? Ahora, no es para darnos como palmaditas de estén tranquilos. No, puede que crezcamos. Pero Dios da siempre un círculo dentro de las iglesias donde andamos juntos. Los 12 discípulos, los discípulos que iban para Emaús, eran otros, y así. Pero que el Señor nos ayude porque estamos aprendiendo. ¿Concluimos ahora sí? Podemos amar, como usted dice, diácono, primeramente si Dios está en nosotros. Si Dios está en nosotros, su Espíritu está en nosotros, ¿qué quiere decir? Que tenemos un corazón nuevo y una mente nueva. Al tener un corazón nuevo y una mente nueva, vamos a poder amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué yo les hice las explicaciones de la esposa y de los hijos? Porque eso tiene otros mandamientos y otro orden. La esposa es mi esposa, o sea, yo tengo un pacto de unidad con ella. Y mis hijos son mis hijos, pero tengo que aprender a amar a los hijos de los demás. ¿Sí se comprende eso? Que son los hijos de la iglesia y que son los hijos del reino. Entonces vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor. Aquí dice, Jesucristo le dice al intérprete. Bueno, al intérprete le dice, haz esto y vivirás. No entendía ahí. ¿Por qué le dice eso? Porque a pesar de estar vivo, está muerto. O sea, como quien le dice, haz esto para ser salvo. Es que solamente podemos amar, como decía el diácono, solo si Dios está en mi corazón. Si no, es muy conveniente. La Biblia dice que muchos llegan a la iglesia, pero cualquier problema lo saca. Cualquier diferencia con alguien lo saca. La Biblia dice, si tú tienes una diferencia con alguien, perdónate, reconcíliate. Eso es lo difícil. Porque yo tengo que agachar la cabeza si he sido amado y perdonado por Dios. Este hombre era un hombre tramposo que venía a Jesús, porque él pensaba que él era salvo. Y lo que le está diciendo el Señor Jesús, tú no eres salvo, eres un religioso, eres como ese sacerdote, como ese levita, que mira la necesidad de su hermano y se va. O sea, le estaba diciendo que no por toda la Biblia que él sabía y por todo lo muy sacerdote que era, él iba a ser salvo. No era por eso. No. Sino por verdaderamente amar a Dios. O sea, ser un hijo de Dios es una condición de amar a otros. ¿Sí? No solamente tenerlo en la mente, sino ponerlo en práctica. Sí, claro. Es sencillo. Mira, Marquitos, usted ha ido y ha venido de la iglesia, pero siempre que vuelve, ¿qué hacen los hermanos con usted? Lo reciben con cariño, con aprecio. Nunca escucha palabras de que lo juzguen, sino, Marquitos, qué alegría verlo, no vaya a faltar, siga viniendo. ¿O no? No solamente mío, sino de quienes, de todos. Eso es amor. Y cuando usted ame al Señor con toda su mente y con todo su corazón, es porque usted es salvo. Y va a aprender a amar al prójimo, a decir, no, a mí me hace falta ir a la iglesia por mis prójimos, para saludarlos, para estar con ellos, para adorar a nuestro Dios. Pero tenemos que terminar por causa del tiempo. Y porque por decir, mire, Andresito, si no, después no vuelve, porque nos demoramos mucho. Ore, Andresito, por nosotros los pecadores. Amado Señor y buen Dios, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por permitirnos estar acá, no porque hayamos venido por nuestro propio medio, sino porque tú nos has traído, Señor. Sabiendo primero que tú nos has traído, te damos gracias por la palabra aprendida en esta noche. Permítenos, Señor, amarte como demandas en tu palabra, Señor, en un absoluto, no por ratos, sino en un absoluto. Tú quieres ser el total para nuestras vidas y así debe ser, Señor. Así que te rogamos que nos muevas a misericordia para poder amar al prójimo, que nos ponga, Señor, en nuestro camino. Danos la fortaleza y la sabiduría para hacerlo, Señor. Te ruego por las necesidades de la iglesia y de las familias aquí representadas. Gracias por ellos, gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de los diáconos, Señor.
Ahora que volvamos a casa, muévenos, Señor, y llévanos en tu paz y en tu seguridad, guarda nuestro camino y permítenos, Señor, llegar a nuestras casas seguros, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A tomar la decisión de amar. Amén. ¿Sí dan cuenta que amar es una decisión? No es un sentimiento.